docente Karen Estela Borbó Romanos, la cual imparte la materia de base de datos para la ingeniería. Los alumnos presentarán el tema base de datos para costos de productos. Las aplicaciones de bases de datos para ingeniería y negocios. Entendemos que una base de datos es simplemente una recopilación organizada de información o datos estructurados que se almacenan de manera electrónica en un sistema informático. ¿Cómo han evolucionado las bases de datos? Las bases de datos han evolucionado drásticamente desde sus inicios a principios de la década de 1960. Ya para la década de 1980 se hicieron populares las bases de datos relacionales, seguidas también de las bases de datos que conocemos como orientadas a objetos, ya en la década de 1990. Las bases de datos, por ejemplo, recientemente, las que se les conocen como NoSQL, estas surgieron como respuesta al crecimiento de Internet. Esto trajo la necesidad de acelerar la velocidad y el procesamiento de datos no estructurados. Tipos de base de datos. Existen muchos tipos diferentes de base de datos. La mejor base de datos para una organización específica depende de cómo pretenda la organización utilizar los datos. Base de datos relacionales. La tecnología de base de datos relacionales proporciona la forma más eficiente y flexible de acceder a la información estructurada. Base de datos orientadas a objetos. La información de una base de datos orientada a objetos se representa en forma de objetos como en la programación orientada a objetos. Base de datos distribuidas. Una base de datos distribuidas consta de dos o más archivos que se encuentran en sitios diferentes. La base de datos puede almacenarse en varios ordenadores, ubicarse en la misma ubicación física o repartirse en diferentes redes. Almacenes de datos. Un repositorio central de datos, un data warehouse, es un tipo de base de datos diseñada específicamente para consultas y análisis rápidos. Base de datos no relacional. Permite almacenar y manipular datos no estructurados y semiestructurados. Se hicieron populares a medida de las aplicaciones web que se volvían más comunes y complejas. Base de datos orientados a grafos. Una base de datos orientados a grafos almacena datos relacionados con entidades y las relaciona entre entidades. Base de datos OLTP. Una base de datos OLTP es una base de datos rápida y analítica diseñada. Uso de base de datos para mejorar el rendimiento del negocio y la toma de decisión. Mediante el uso de base de datos y otras herramientas informáticas y de inteligencia empresarial, la organización ahora puede aprovechar los datos que recopilan para funcionar de forma más eficientes, permitir una mejor toma de decisión y ser más ágiles y escalables. Dado que la base de datos de autogestión y automatizada procesa manuales costosos y tediosos, liberan a los usuarios empresariales para que puedan ser más proactivos con sus datos. Entonces, ¿cuál es la mejor base de datos para tu negocio? La base de datos dinámica, ya que son aquellas en las que los datos almacenan cambios en el paso del tiempo y pueden modificarse en tiempo real y automáticamente. Además, puedes consultar la información en este tipo de base de datos, también puede ser actualizada, editada. ¿Por qué es importante la estructura de una base de datos de producto? La base de datos de producto es el epicentro de la empresa. A ella recurren todos los departamentos, desde ventas y análisis hasta marketing e inventario, ya que éstas añaden y requieren información de la misma base. Y sin un sistema ordenado puede convertirse en un desastre. Al diseñar y organizar las bases de datos garantiza que siempre podrá indicarse a cualquier persona cómo localizar un dato o producto sin ningún problema. Una base de datos de producto bien estructurada permite mantener una jerarquía lógica de productos, optimizar el catálogo, agilizar cualquier tipo de proceso, segmentar la información, sobre todo de cara a campañas de marketing, mejora la productividad y refuerza la atención al cliente. En un negocio, por ejemplo, la tendencia a compartimentalizar puede llevarte a crear una tabla para consolas, otro para mandos, pero creando diferentes conceptos donde ciertos valores tienden a tener tendencia a repetirse, colores, compatibilidades. Encontrar un diseño más lógico y económico puede ahorrar mucho espacio. Puede funcionar una estructura en la que por tipo producto, consolas, se empleen productos homogéneos, generando con esto una única vista más limpia y con datos táctiles de localizar. Tu base de datos debe contener consistencia. Los productos de una misma categoría deben identificarse con el mismo tipo de datos para evitar situaciones caóticas como
una mesa de ping pong. Para conseguirlo hay que diseñar un sistema de base de datos consistente, en cada categoría disponga de los mismos campos y se consiga de los productos tengan una información homogénea. También es información vital